un nuevo ciclo de temas. Es un ciclo que está relacionado con el símbolo de las trompetas. En el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 8, encontramos esta serie. Antes de entrar de lleno con el tema, me gustaría hacer un repaso de lo que hemos visto anteriormente. Estudiamos el ciclo de 7 sellos que Dios le reveló al apóstol Juan en el año 95 de nuestra era, y vimos el contenido del mensaje de los 7 sellos. Anoche vimos lo que es el intermedio, lo que es un paréntesis, un interludio en esa profecía de los 7 sellos. Y ahí se habla de 4 vientos destructores que van a acontecer en el planeta Tierra. Y también se habla del sello del Dios vivo, que todo ser humano que quiera vivir eternamente debe tenerlo, porque ese sello servirá de protección de los juicios que van a caer en el planeta Tierra. Los que no reciban ese sello, lamentablemente, van a morir eternamente, pero aquellos que reciban el sello van a vivir. Y dijimos que en la profecía se nos dice que 144,000 recibirán ese sello. No se trata de un número literal, sino de un número simbólico, de un número simbólico. Y esos 144,000 representa a los que estarán de pie cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Son los que le van a dar la bienvenida, son los que presentarán el último mensaje de misericordia en este mundo, pero no serán los únicos que se van a salvar, porque del año 1844 para atrás, un sinnúmero de personas que han aceptado al Señor Jesucristo se van a unir también con este grupo para darle la bienvenida al Señor. En el capítulo 8, versículo 1, donde termina el ciclo de los 7 sellos. En el versículo 1 se describe el evento que ha de suceder y que corresponde con el 7º sello. El apóstol Juan dice que cuando el Señor Jesús abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Tradicionalmente, y la gran mayoría de intérpretes del libro de Apocalipsis entiende que ese silencio de como media hora ocurrirá en el momento cuando el Señor Jesús deje la morada del Padre en el cielo para venir a la tierra, juntamente con millones y millones de ángeles que le van a acompañar. Y al salir Jesús del cielo con los millones y millones de ángeles, nos dicen la mayoría de intérpretes, habrá silencio en el cielo como por media hora. Pero esa media hora también es simbólica, no es literal.
y ese evento va a ser un evento extraordinario. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesús venga, todo ojo lo verá, porque vendrá en una forma visible y también de manera audible. Después de describir este evento en el capítulo 8, versículo 1, noten lo que dice el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. La trompeta en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, tiene varias funciones. Y fue Dios quien le dijo al profeta Moisés que hiciera ciertas trompetas. La trompeta servía para congregar al pueblo de Israel en el santuario. También la trompeta servía para dar advertencias en caso que el enemigo venía para invadir la ciudad de Jerusalén o el territorio del pueblo de Israel. Se sonaban las trompetas y de esa manera se advertía que había peligro, y todos los jóvenes que estaban preparados para la guerra se reunían en el lugar donde se tocaba la trompeta y se aprestaban, se alistaban para combatir al enemigo. Estas trompetas, con toda seguridad, dan un sonido de advertencia al mundo. Se acerca un grave peligro y los seres humanos tienen que prepararse para afrontar ese peligro. Tengo una pregunta para ustedes antes de continuar. Esos 7 ángeles que reciben 7 trompetas, ¿reciban las trompetas después de la segunda venida de Cristo o antes de su venida? Antes de la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo. ¿Correcto? Es antes. Y algunos se pueden preguntar, bueno, ¿por qué hace esa pregunta? Tiene su propósito, tiene su objetivo. Personas que no están acostumbradas a leer la Escritura podrían pensar, si el versículo 1 presenta el evento de la segunda venida de Cristo y en el versículo 2 se habla que 7 ángeles reciben trompetas, ellos podrían pensar, reciben las trompetas después de la segunda venida de Cristo, porque naturalmente cuando se escribe algo se escribe en secuencia, ¿no es cierto? Se escribe en secuencia. Pero en las Sagradas Escrituras tenemos que estar muy atentos, porque en algunas ocasiones el autor termina algo y aunque sigue después, tiene que ver con algo en el pasado. Y esto es lo que sucede al terminar el ciclo de los 7 sellos. Comienza el ciclo de las 7 trompetas y retrocede. Lo voy a ilustrar. Dijimos que este ciclo de los 7 sellos tiene una introducción y se presenta la introducción en los capítulos 4 y 5. Luego, en el capítulo 6 se describen 6 sellos. Luego viene un paréntesis en el capítulo 7, paréntesis o interludio
o intermedio cierta explicación que tiene que ver con los 6 sellos. Luego viene el 7º sello en el capítulo 8, versículo 1, y ahí termina el ciclo de los 7 sellos. Luego el versículo 2 retrocede, porque como vamos a ver, el versículo 2 al 5 es una introducción como los capítulos 4 y 5. Es una introducción a las trompetas. Luego, del capítulo 8, versículos 6 al 9, 17, se describen 6 trompetas, eventos que van a suceder al sonido de cada trompeta. Luego, el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 14, hay un paréntesis, hay un interludio entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta. Y la 7ª trompeta se describe en el capítulo 11, versículos 15 al 18. ¿Ok? Estos ciclos son paralelos. Introducción, descripción de 6 sellos, descripción de 6 trompetas, interludio, 7º sello, 7ª trompeta. Son paralelos. Van a suceder en el mismo tiempo. Y ya vamos a explicar cuándo podrían suceder. Después del versículo 2, sigue el versículo 3 y dice así: otro ángel vino y se paró junto al altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Lo que Juan está viendo en el cielo se practicó también en la tierra. Los sacerdotes de Israel, cuando se sacrificaba el corderito en la mañana, que representaba al Mesías que habría de venir y morir por la humanidad, cuando se ofrecía el corderito en la mañana a la salida del sol, dentro del santuario, en el departamento conocido como el lugar santo, allí estaba otro sacerdote para ofrecer incienso sobre el altar. Era un altar de oro, y ahí se ofrecía el incienso. Y nos dice Juan que al ángel se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos.